hice un cálculo de mi inversión, pero el mercado cambió, algo salió mal. Pero no quiere decir que mi decisión fuera mala, es que el resultado fue malo, pero pues puedo ir afinando mi método de decidir. Tomé una decisión y el resultado fue bueno, o sea, bien pensado y salió bien. Puedo tomar también una mala decisión y tener un mal resultado, o sea, aposté a ciegas y perdí. Listo, crucé la calle sin mirar para ningún lado y pues bueno, un resultado pudo ser que me atropellaron. También puede pasar que tomé una decisión mala, tuve mucha suerte y salió bien. Salió bien, pero mejor no repetirlo. Uno elige, o sea, mi mensaje principal es que uno elige y uno aprende a decidir. Eso es algo que se construye, no es que se da de la nada y que de buenas es una persona, sino que uno va construyendo cómo aprende a tomar decisiones y así construye las cosas que le van pasando. Teniendo en cuenta que también estamos regidos por el azar. ¿M? Entonces, uno elige cómo decide y cómo sale, ya no depende tanto de nosotros. ¿Cómo podemos mejorar? Hay varias herramientas. Lo que mejoramos es el proceso y el proceso se entrena. No controlamos si el resultado sale bien, pero cómo decides, qué miramos, qué evitamos, a quién escuchamos, sí se puede practicar. Y con práctica decidimos mediblemente mejor. Eso se traslada a las decisiones reales en cualquier negocio, de hecho, también en nuestras vidas personales. Vamos a ver algunas herramientas concretas que se pueden usar, lo pueden usar y espero que lo apliquen en una decisión real de sus negocios, de sus familias, de sus vidas. ¿M? Esta vamos a ver en tres partes. ¿M? Esta charla la dividir así. Primero hay que tener claro que tenemos trampas mentales. Esas trampas mentales hacen que cambiemos el enfoque, o sea, cómo percibimos lo que está pasando, cómo captamos la realidad y nuestro cerebro es un genio tomando atajos. Eso es bueno, por ejemplo, eh, cuando aprendo a atarme los zapatos. ¿M? Entonces yo ya no tengo que ponerme a pensar cómo se hacen los cordones de los zapatos. ¿Cómo? ¿Sí? Eso ya ni siquiera tengo que pensarlo. Hay personas que pierden ciertas facultades mentales y ahí uno se da cuenta que eso se hace de manera inconsciente. Quienes conducen un vehículo se dan cuenta que a veces cuando estamos comenzando a conducir, nos toca pensar mucho cómo cruzo, cómo pongo el cambio, si es de cambios, cómo doy la vuelta, cómo estaciono. Pero luego de que uno maneja, conduce un auto muchas veces, ya ni siquiera lo piensa, o sea, lo podemos hacer, no sé, no se debería, pero lo podemos hacer hablando por teléfono, haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pensando en otra cosa. Eso quiere decir que nuestro cerebro se entrena para tomar atajos, porque eso nos hace hacer cosas rápidas. Y eso es bueno, ¿sí? Porque podemos hacer cosas rápidas. El problema es que esos atajos en decisiones de negocio pueden hacernos cometer errores con una seguridad impresionante. Es algo que nos pasa a todos los seres humanos. Antes de seguir, les voy a traer tres atajos o tres trampas. Antes de eso, quisiera que viéramos conjuntamente también para que no se aburran solamente de mí. Vamos a ver una partecita pequeña de este video. Y lo voy a reproducir y me confirman De si se decisiones, escucha pero bien. también tiene ciertas imperfecciones que los publicistas, políticos y charlatanes pueden usar para mentirnos. ¿Cómo nos engañan? Los sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es un efecto que desvía el procesamiento mental del camino de la lógica, aunque cuando nos afecta, nos parece que estamos pensando de manera perfectamente racional. Se trata de una especie de atajo que nos permite llegar a conclusiones rápidas en situaciones en las que ser veloz es más importante que ser preciso. Uno de los más comunes es el sesgo de confirmación.
es cuando buscamos o recordamos solo aquella información que está de acuerdo con nuestras creencias. Por ejemplo, la mayor parte de la gente cree que los dolores de la artritis son más frecuentes cuando llueve o hace frío. En un estudio se les pidió a varios afectados que registraran cada día si habían sentido dolor y cuáles habían sido las condiciones atmosféricas. A pesar de que los datos no mostraban que el dolor tuviera preferencia por algún estado del tiempo, los enfermos seguían afirmando que los días fríos y lluviosos aumentaban los episodios dolorosos. Apoyaban su afirmación seleccionando datos parciales como la cantidad de la primera casilla de esta tabla e ignorando la información de las otras casillas que indica en qué proporción ocurrían los episodios. Si, por ejemplo, crees que la Tierra es plana, es más probable que busques información que refuerce esa creencia e ignores aquella que desafíe tu convicción. Otro sesgo es el llamado efecto de arrastre o bandwagon effect. Consiste en sostener una opinión, creencia o preferencia solo porque muchas otras personas también la tienen. La moda que nos obliga a comprar el estilo de ropa que se usa ahora es el ejemplo más claro. Este efecto es muy aprovechado por los publicistas y vendedores. Seguramente has oído frases como esta canción ha estado en el top 10 por 5 semanas consecutivas o 8 de cada 10 gatos prefieren Gatún. No sé si esa marca existe, Tona, pero se me ocurrió inventarla para darle ahí un rematito. Si no existe, debería existir, ¿verdad? ¿Te ha pasado lo siguiente? Llegas a una tienda y preguntas, ¿cuál producto es mejor, el A o el B? Y el vendedor, en vez de responder la pregunta, dice, pues la gente se lleva mucho el producto A. Este tipo de respuesta se llama argumento ad populum. Aunque la popularidad podría ser un indicador indirecto de la calidad de un producto o de la veracidad de una idea, en muchas ocasiones no es el caso e incluso puede tener graves consecuencias. Millones de personas creyeron en las ideas de Hitler y estaban equivocadas y significaron millones de muertes y gran sufrimiento. Miles de padres no vacunan a sus hijos a pesar de que la evidencia dice que están arriesgando sus vidas. Cada vez que oigas un argumento ad populum, recuerda la frase ¡coma basura! Millones de moscas no pueden estar equivocadas. Otro sesgo es el de compromiso. Tendemos a comprometernos con una idea o decisión si ya le hemos invertido tiempo y esfuerzo, aunque sepamos que lo más probable es que los resultados sean malos. Nos da miedo perder lo que ya hemos apostado, incluso si la posible ganancia es menor. Este sesgo está relacionado con el de evitar la pérdida, como cuando te llaman para decirte que ganaste un premio y para cobrarlo debes hacer una compra. Los mercadólogos aprovechan tus ganas de conservar lo que ya ganaste. El efecto Forer o efecto Barnum ocurre cuando juzgamos como cierto un discurso sobre nosotros porque elegimos solo aquellas partes que sí se nos aplican. Es muy usado en los horóscopos, por ejemplo. Es tan interesante que hablaremos más de él en un futuro video. Como estos, hay docenas de sesgos cognitivos. Algunos son atajos del pensamiento. Las psicólogas Susan T. Fisk y Shelley E. Taylor dicen que los humanos somos tacaños cognitivos. Preferimos gastar la menor cantidad de razonamiento posible. Nos da flojera, pues. Otros sesgos son más bien emotivos o sociales. Nos acoplamos a creencias porque tienen valor sentimental o queremos encajar en un grupo. Los sesgos no son inherentemente malos. Probablemente nos paralizaríamos si tuviéramos que analizar sistemáticamente cada idea y cada decisión. Pero sí conviene estar al tanto de esos bugs en nuestra capacidad de procesamiento para evitar caer en trampas mentales que pongan en riesgo nuestra salud, economía o libertad de pensamiento. Curiosamente, busca más episodios como este en YouTube. Bueno, ese quería mostrárselos. Espero que se haya escuchado bien. Y les comparto este otro videito para que lo miren luego. ¿Listo? Vamos a ver acá solo 3 de esos sesgos con detalle. Hay muchos, muchos. Uno de estos es la sobreconfianza. Pasa mucho que yo me convenzo y es parte de lo que nos hace ser emprendedores, ¿sí? El problema es que cuando esa sobreconfianza decide por nosotros sin que lo notemos y no lo ponemos en duda. Es lo que nos hace decir, esto va a funcionar, yo lo sé. Tiene 2 partes, una la que nos motiva a ser emprendedores y otra la que
a pesar de que vemos que el resultado no está siendo el mejor, seguimos haciéndolo, ¿sí? Y eso depende de que sobreestimamos lo que sabemos y lo que controlamos. Un ejemplo, compro toda la tela, o bueno, en un negocio toda la fruta o todo el material para el pedido grande, segurísima de que se vende. Y no me pregunto qué hago si la clienta no vuelve por él, ni pido ningún anticipo. ¿Mm? Otro sesgo, otra trampa, es el sesgo de confirmación, el que vimos también en el video. Solo escucho lo que me da la razón. Y está en muchísimas áreas y está súper dimensionado ahora que tenemos tantas redes sociales, porque solamente seguimos a quienes piensan muy similar a nosotros. Y además buscamos lo que confirma lo que ya creemos e ignoramos lo que incomoda. Y ustedes han visto, hay unos algoritmos que nos mandan solo información de lo que piensa igual que nosotros. Por ejemplo, en la área de negocios ya, supongamos que tengo una idea, yo quiero crear, no sé, una torta y digo que es súper especial, súper distinta. Le comparto ese producto a mi mamá, a mi comadre, a mi vecina y las tres me dicen qué lindo, que está a ver súper rico, que eso sí se va a vender. Les preguntamos a los que nunca nos van a decir que no, porque nos quieren mucho. La opinión que de verdad vale es la de quien te diría no, ¿sí? O te dice un pero. ¿Mm? Yo sé que hay gente que es mala leche, etcétera, pero hay que saber preguntar y hay que salir de nuestra zona de confort y tener otras opiniones sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que estamos ofreciendo. Otra trampita es la ilusión de control. Si me esfuerzo lo suficiente, lo controlo todo. Esto es creer que influimos en cosas que no dependen de nosotras. Ejemplo, acomodo y vuelvo a acomodar la vitrina 10 veces, ordeno nuestro local, como si moverla fuera a hacer que entre gente. Si no es día de ventas, no es la vitrina, ¿sí? No es acomodar las cosas dentro de nuestro negocio, algo está pasando. Hay que separar lo que sí controlamos, nuestro proceso, de lo que no controlamos, que es el resultado. Hay una cuarta vía, que es la que menos vemos, que no es exactamente un sesgo mental, pero sí es muy importante, tiene un peso muy grande en nuestras decisiones, que son las emociones. A veces nuestro juicio nos nubla por esos dos canales, o tenemos atajos o sesgos mentales, o tenemos nuestro estado de ánimo, y la emoción es la que menos notamos. No quiere decir que no esté bien sentir, ¿sí? Las decisiones tienen que llevar también nuestras emociones, solo que hay que saberlas manejar, ¿sí? La emoción no es una buena consejera, es una buena consejera, pero es una pésima secretaria, o sea, que opine, que nos dé opiniones, pero que no firme hasta el final. Ejemplos, decidir con rabia, una clienta me regatea, me pide rebaja hasta que me cansé. Y del mal genio le suelto una grosería y pierdo la venta y la clienta. ¿Mm? O estoy muy eufórica, muy feliz. Me va muy bien un sábado y de la emoción le digo que sí a 3 pedidos grandes o estoy súper emocionada y después no alcanzo a entregar. Entonces, en las emociones también hay que tener un manejo adecuado. ¿Listo? En la parte 2, vamos a imaginar mm, algunos métodos, o sea, hay un método que se llama el premortem, que es un método así como de shock para poder validar una decisión. Entonces, hay que imaginar que la decisión ya fracasó. No que podría, sino que ya pasó, ¿sí? Y explicar por qué. Conocemos el post-mortem, que es cuando ya nos reunimos a llorar, cuando algo ya murió, cuando algo se perdió. Hay un ejercicio que se llama el pre-mortem, que es una jugada más inteligente, que hacemos el funeral antes, mientras hay tiempo para salvar al muerto. El pre-mortem, ¿por qué funciona? Porque cambiar la pregunta cambia lo que vemos. Entonces, lo normal. ¿Qué podría salir mal? Tu cabeza muy optimista, que también es muy bueno, pero hay que ser em, racionales, ¿sí? Y objetivos. Entonces, uno muy optimista dice así suavecito, como solo es una posibilidad, esconde los riesgos que no te gusta mirar. ¿Mm? El premortem nos hace ver, si ya fracasó, expliquemos por qué puede ser. Al darlo por hecho, tu mente cambia de canal y ve riesgos que antes te callaba. ¿Mm? Y se asume, entonces dice, bueno,
lo peor que puede pasar es tal cosa. Entonces uno también sirve, en psicología, sirve imaginar qué es lo peor que puede pasar. Imagínense que eso ya pasó y eso disminuye la ansiedad. Y también hace que uno vea cosas que no vería solamente con el optimismo. ¿M? Ese salto es una magia, o sea, puede hacer que uno, listo, ya eso fue, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Imaginar que un evento ya ocurrió en vez de podría ocurrir, ayuda a identificar muchas más razones de su resultado. ¿M? ¿Y cómo podemos aplicar este método que se llama el premorte? Entonces, elegir una decisión muy real, algo que tengo pendiente, contratar a alguien que ayude, meterle plata a un pedido grande, abrir un puesto, un local nuevo, fiarle a una clienta y vamos a viajar al futuro. Imaginar que estás en 6 meses en adelante. Esta decisión fue un fracaso rotundo, no más o menos, sino un desastre. Ya sabes que eso se acabó, o sea, salió mal. ¿M? Escribimos un obituario, anotar por qué fracasó, todas las razones, sin filtros, sin quedar bien, puede ser un proceso solo para nosotras, no tenemos que decirle a nadie. Mínimo 5 razones. Lo vamos a leer con calma. Casi siempre aparece algo que en el fondo ya sabías, pero no te has atrevido a ver. ¿M? Y luego hacemos un giro final. Esta lista de miedos es tu plan de acción por cada razón que puedes hacer hoy para que eso no pase. Hay aplicaciones muy sencillas, muy prácticas, desde, no sé, planear una fiesta, ¿sí? Entonces planeamos un evento o planeamos una reunión, imaginamos que salió súper mal, entonces miramos por qué salió mal. ¿M? Y cuando tenemos eso muy claro, decimos, no, entonces toca contratar a una persona para que me ayude con la comida, para que yo no me estrese. Vamos a hacer una serie de decisiones que te puede dar el haber visto al futuro que puede salir mal. ¿Listo? Hay muchas cosas que no alcanzamos a planear porque simplemente el optimismo también nos puede nublar. Nos impulsa, pero nos puede nublar. Aquí entonces el paso optimista sería sentir que soy capaz, o sea, si esto fracasa, soy capaz de seguir adelante y además podría intentar y soy capaz de evitarlo. ¿No? Hay otras herramientas más sencillitas, o sea, como estas, como el premortem es como la artillería pesada. Se usa mucho para decisiones más grandes. Pero tomas 50 decisiones chiquitas todos los días y pues no vas a hacer un funeral para cada una. Para estas decisiones más chiquitas vamos a ver 3 trucos que son más rápidos. ¿Listo? Hay una herramienta que se llama el 5W1H. Mm, es una herramienta que se hace, que viene como del inglés, ¿sí? Eh, el W es porque es what, why, who, when, where, how. Es en español, la mitad, resulta que definimos antes de decidir, porque al hacernos un panorama de qué es lo que está pasando, cómo es nuestra realidad, cómo son los problemas, podemos hacer que las decisiones, las malas decisiones no se deciden mal, se planean mal. Antes de decidir, debemos contestar 6 preguntas. ¿Qué decido exactamente? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema real? ¿Quién está involucrado? ¿Cuándo? Si hay un plazo real, ¿dónde? ¿Dónde se aplica? ¿Y cómo lo ejecuto? Necesito vender más, es un deseo, ¿sí? Salgo a ofrecer mis productos en la oficina de al lado el próximo lunes, es algo más concreto y eso ya es una decisión que ya puedo materializar y es gracias a que lo vi dando respuesta a estas 6 preguntas. ¿No? Otra herramienta es el truco de la amiga, ya que estamos entre mujeres que nos apoyamos. Yo creo que si levantan la manito me va a contar si es posible o no. Tomamos muchas veces malas decisiones para nosotras mismas. De hecho, nos damos muy duro a nosotras mismas. Pero cuando se trata de hablarle a una amiga, damos excelentes consejos a las demás. Las tratamos bien, las tratamos con mucho cariño. A una amiga la pensamos mucho. Entonces, preguntémonos, si mi mejor amiga estuviera en esta situación, ¿qué le aconsejaría yo a ella? ¿Mm?
A una amiga resulta que sin duda le dices, esa clienta que siempre te queda debiendo plata y aparte de todo te trata mal, no le fíes más. Pero a la tuya, a tu clienta, sí la aguantas 2 o más años. Pero en tu amiga, sí ves ese problema y le dices, ¿por qué funciona? Porque tomar la distancia apaga el miedo y la emoción del momento y deja ver lo obvio. Entonces, tratémonos con cariño, como le diríamos a una amiga un buen consejo o a alguien de la familia. Otra herramienta, criterios antes de mirar. Entonces, ¿qué te haría decidir que sí o que no antes de meterte a buscar una información? Si no, tu sesgo de confirmación va a salir a cazar solo los datos que te dan la razón. Y este es el antídoto directo de la trampa 2. ¿Mm? Una regla, la regla en un ejemplo. Le fío solo si ya me ha pagado de contado 2 veces. Porque si pones la regla después te ablandas y cuando viene esa persona y te vuelve a pedir fiado, entonces le vuelves a entregar el producto y ahí ya te ablandas y esa no era la decisión que buscábamos. ¿Mm? Lo mismo pasa con cualquier información. Voy a entrar a internet y voy a buscar también los contras de tal cosa o los puntos de vista distintos a la idea que yo tengo y que predominan en mí para tomar una decisión. Eh, Todo esto, lo de hoy juntos, sirve para no caer y, bueno, no solamente para tomar buenas decisiones y seguir creyendo en nosotras mismas, sino que es un consejo que como que meto aquí porque lo he visto mucho y quisiera dejarles también esta idea. Si alguien les promete que la plata crece muy rápido y seguro, solo por meterla o por traer más gente, eso no es un negocio, es una trampa. Entonces quiero dejarles también la advertencia que el negocio de verdad vende algo. Una pirámide solo pasa la plata de los nuevos a los de antes y siempre se cae. ¿No? Esas características eh, son muy tristes porque finalmente uno sí involucra el proceso de decisión. Entonces a uno como que se le apaga las alarmas si le dicen, mira, ganas esto sin que vendas nada. Si la única forma de ganar es meter más gente, no hay producto, eso es una pirámide. Si te apuran, si te juran, si te dicen esto nunca falla, no falla, yo ya saqué, lo bueno no se cae si lo piensas un día, tiene que ser ya, eso hay que tomarle desconfianza. También si te lo trae alguien de confianza, que venga de tu comadre, no lo hace verdadero, que venga de alguien que te quiere mucho tampoco. Ella también puede cometer un error, también se lo vende otra persona. Antes de entregar la plata, antes de invertir, hay que preguntar a alguien que no gane nada si entras. Y en Colombia, la Superintendencia Financiera dice si una entidad está autorizada o no para ciertos negocios. Esa era pues una advertencia que quería dejarles. ¿Qué quisiera que ustedes se llevaran para esta semana? Y acá es donde quisiera ver si es posible. Sé que pues ustedes son muchas personas, pero me gustaría que pudiéramos conversar y es lo que hace parte de que sea un taller. Si no lo podemos hacer acá, entonces pues me gustaría que ustedes lo aplicaran. Si se regalaran 5 minutos en un papelito que pues nadie más va a leer, se responden 3 preguntas. ¿Qué decisión real tengo pendiente? Una verdad, una verdadera, no hipotética, que tengo pendiente de tomar, de pensar, de cambiar. ¿Qué herramienta puedo usar para tomarla? Entonces les conté Premortem, 5W1H, la amiga o tener criterios o investiguen. También hay muchísimos cursos sobre cómo tomar decisiones. Quiero que una de las ideas que se lleven de esta charla principalmente es que uno entrena la forma en que toma decisiones. No se da por automático, se entrena. ¿M? Y entre más elementos captemos de quienes han producido mucho sobre decisiones o incluso de nuestras propias experiencias, mejoramos. O sea, cada vez podemos lograr tomar mejores decisiones y enseñarle a quienes están a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros empleados, a tomar mejores decisiones.
Y la tercera pregunta es ¿para cuándo? Pónganle una fecha. La fecha convierte un deseo en compromiso. Y finalmente reitero, decidir bien no es un don, es una habilidad y se entrena. Y hoy espero que hayan entrenado. Y acá es donde quisiera dar tiempo para preguntas, que no sé si hicieron porque no estaba viendo el chat. Dejé. Listo, entonces pueden ir habilitando sus micrófonos y realizando las preguntas que consideren que necesitan de alguna manera despejar. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Candelaria Medina y me gustaría, no sé, que me quedara más claro esa palabrita de definir antes de decidir. Definir el criterio con que, bueno, esa es una partecita en la que estábamos hablando de cuando tú vas a buscar una información o cuando vas a tomar una decisión. En el ejemplo que yo les puse es definir el criterio con que voy a fiar, ¿sí? O a dar una mercancía sin el pago. ¿No? Mm, sí, creo que en todo Boyacá sí entendemos fiar, ¿cierto? Entonces, a una persona puede ser que nos dice, mira, por favor, ayúdame, en este momento no te puedo pagar, eh, pres- préstame tal cosa o hazme tal favor. Antes de que venga o antes de que la persona me pida esos favores ya que he visto que tengo un problema con eso, yo defino la regla. Entonces, defino la regla de que me tiene que pagar 2 veces antes de que yo le vuelva a fiar. ¿No? Se aplica para muchas cosas, eso de definir antes de decidir. Por ejemplo, una cosa que nos pasa mucho puede ser a las mujeres. Resulta que yo quiero mucho, mucho a una persona, pero resulta que me he sentido maltratada algunas veces por ella. Y yo tengo que decidir si me caso, si no, si sigo con esa persona, si vuelvo a salir, si le vuelvo a hablar. Mm, Tengo que tener el criterio muy claro, o sea, definir cómo voy a tomar la decisión antes de ver la persona o antes de hacer lo que tengo que hacer. Para que como está definido antes, qué es lo que quiero para mi vida, cuáles son mis valores, qué es lo que quiero hacer, entonces cuando yo ya voy a enfrentarme a la decisión, ya lo tengo muy claro. Eso es lo que significa definir mis valores, definir lo que yo quiero, definir lo que quiero para mi negocio, definir las reglas y luego sí decido. Para que cuando ya esté frente a eso no sea como algo emocional, espontáneo o que tenga sesgos de confirmación, o que yo esté influenciada por algún tipo de sesgo de emoción, porque lo tengo muy claro. Entonces esto como que me escuda para que pueda tomar una decisión más acorde con lo que yo ya he definido que quiero para mi vida y para mi negocio. No sé si te quedó claro. Es perfecto. Y ahora sí lo tengo claro y sí, definir mis reglas y de acuerdo a mis criterios tomar las decisiones. Ya básicamente, ya lo entendí. Gracias. Lo dijiste más bonito que yo. Muchas gracias. Bueno, veo más manitos levantadas. Profe Luz Adriana, me ayudas a mirar quién. Bueno, entonces, Diana Moreno tiene su manita levantada. ¿Puedes, por favor, formular tu pregunta o inquietud? Diana. Bueno, no sé, algo pasa con Diana. Angélica Villamizar, tú también Bueno, tienes buenas la mano noches. levantada. Sí, Soy buenas Diana noches, ¿cómo Moreno. estás? Diana, ¿cómo estás? ¿De dónde Bien, gracias. nos estás Desde Cali, escuchando? desde Qué Cali. bueno. Bueno, Sí, Cali Pachanguero. honestamente, pues yo escuché toda la información, me quedó bastante clara. No tengo una pregunta.
La verdad es que estoy conectando el computador y esto es de mí no me había conectado el computador desde mí, entonces no conozco alce la mano accidentalmente. Bueno, muchas gracias. Ah, Ok, listo, Diana, ok. no hay problema. Azucena, tienes Sí, la mano buenas noches. levantada. Último vuelo, si en caso, vaya a comer ahí a Carmen. Sí, señora, buenas noches. Y le dice a la ¿Cómo señora, estás, mire, que vaya el Azucena? viernes a llamarme ella para allá a Bien, saludarla. gracias. Pero Bueno, tengo yo tengo aquí una el pregunta. apartamento. Desde el concepto por ejemplo, determinar nuestros conceptos diferenciales, ¿no? Cada cual tiene un concepto y como una verdad, ¿no? Ujú. ¿Cómo podríamos no cambiar a la persona con esa verdad, sino como hacerle entender de pronto que va por un camino donde sí o sí uno va a ver que se va a estrellar, ¿no? Y de pronto si esa persona no quiere la ayuda, pero tú ves que se sigue Ujú. por ahí no fluye. Entonces, ¿cómo poder tentativamente hacerla cambiar de opinión sin ser como tan invasivo, ¿no? Con esa perspectiva. Gracias. Bueno, hay una parte de la presentación que les cuento que uno puede controlar, o sea, hay que ver qué podemos controlar, ¿no? Es una ilusión de control. Ahorita sí les comparto las diapositivas, con mucho gusto, no hay problema. No sé si pueden recibir archivos por este medio, pero sí, ya te las subo. Em, si te refieres hacia otra persona, bueno, chévere que nos escucharan o que nos preguntaran cuando uno dice, es como un tren que uno ve que va en caída y sabes que eso es lo que va a pasar, se va a caer y uno se siente como, se han visto ese mito griego que hay una divina que ve los desastres, pero su maldición es que nadie le hace caso. Eso pasa. Eh, ojalá nos hicieran caso. Hiciste una pregunta muy buena porque yo realmente en muchas situaciones y con muchas personas que estimo mucho, no he logrado que vean que hay un problema. Lo que sí he logrado es controlar, saber qué puedo controlar y qué no. Hay personas que sí te preguntan y te dicen, mira, ¿qué opinas de tal cosa? Entonces uno ahí tiene la oportunidad y sabe que hay una apertura hacia recibir una idea o un consejo. Pero uno lo que sí puede hacer es tratar de hacerlo con uno mismo. Entonces, escuchar consejos, escuchar puntos de vista, escuchar a la gente y saber que puede ser que uno también esté en esa situación, que los demás están viendo que nos va a pasar algo y no nos damos cuenta. Entonces, creo que uno solo puede controlar lo que uno decide. Bueno, entonces, muchísimas gracias, profe Miriam Lucía. Es un honor escucharte, aprender un poco más acerca de habilidades para toma de decisiones. Dentro del curso les cuento que yo también soy docente, ella es mi directora de curso y acá tenemos muchas situaciones con muchos estudiantes. De hecho, en el curso se trabajan experiencias en donde las personas se han sentido de alguna manera defraudadas o han tomado malas decisiones y el curso les ayuda o los direcciona de alguna manera para que aprendan y en el futuro mejoren sus decisiones. Entonces, qué bueno que ustedes apliquen esto que hoy aprendimos para sus vidas y para sus emprendimientos, que es importante tener en cuenta que nosotros a veces nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar a veces por los sesgos cognitivos. Si no sabemos de los sesgos cognitivos, investiguemos qué son los sesgos cognitivos y cómo estos sesgos cognitivos nos pueden llevar a fracasar o nos pueden llevar a muchas veces a tomar muy malas decisiones. Y existen varios métodos que también nos ayudan para que nosotros tomemos esas decisiones. Entonces, investiguemos qué métodos pueden existir para tomar esas decisiones. ¿Listo? Y lo pueden aplicar para sus decisiones. Me Muchísimas gracias. gustaría, no, a ti, gracias por la invitación. Me gustaría rápidamente ver que han escrito cosas muy interesantes. No sé si alcanzo a mirar. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, Sandra nos dice que a veces nos apresuramos a tomar una decisión y no contamos que del fracaso nos da una lección para no seguir viviendo eso. Sí, es cierto. Eh,
El problema es que el cerebro no distingue entre el pasado y el presente. Sí, interesante. Nuestro cerebro es muy interesante y también nos puede detener para tomar una decisión. Bueno, gracias. Bueno, el fracaso nos da valentía de seguir, insistir y persistir. También el fracaso nos enseña que puede ser que toque parar, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también. Algo que he aprendido en este tiempo es quedar fiado de un producto nuevo es perder. La planeación es la clave. A mi papá le prometieron que le iban a pagar billones de esos billones y esa situación me parece muy, la voy a resumir, pero es muy triste, es muy común. Jennifer Rojas nos cuenta esa situación. Jennifer le dijo que no, igual cayó. Bueno, si en este caso, si, bueno, invirtió más dinero el tiempo después, ya lo habían robado 2 millones de pesos. Bueno, en esta situación, de hecho tengo como una cruzada personal, la profe Luz Adriana sabe que yo hago un ejercicio con todos los estudiantes para ponerlos a pensar en pirámides. Hay que ver, invitarlos a revisar que las empresas existan. O sea, si ustedes van a invertir o van a tener un socio, hágale una investigación judicial en la superintendencia, revisen con cuidado no solamente lo bueno, revisen que la empresa sí exista, que tenga un lugar físico, revisen que la dirección sí exista. ¿M? Ahora hay muchísimas formas de revisar las empresas, ¿listo? Lo de la presentación, en mi experiencia es mejor que no. Hay clientes que van pagando muy bien como 3 veces seguidas, pero ya a las cuatro, sí, no fiar. Para eso hay tantos medios de pago que más bien que ellos que vayan a una entidad y saquen un crédito, pero bueno. Las preguntas, claro que sí, bueno, les comparto la presentación. A veces las personas se ganan la confianza y luego ya cambian de manera de actuar y de pensar, eso me ha pasado en tu negocio. Lo siento, Sandra, pero sé que irás aprendiendo y enseñando a los demás de esto. Las 3 preguntas también las puedo compartir acá. Las 3 preguntas para la decisión. Eh, Les voy a compartir mientras les comparto la presentación completa. Listo, un pantallazo. Y qué bonito que alguien las escribiera porque estaban poniendo atención. Me alegra mucho que les resultara útil. Son ustedes muy, muy pilas. Perdóname que me gusta no dejarles sin... Hay que saber tomar sabias decisiones para no poner en riesgo nuestros emprendimientos y seguir avanzando. Muy bien, invitar a que eso se aprende. Las diapositivas, claro que sí. Listo. Bueno, lo demás. Fracasado 2 veces en mi negocio. Lo último fue después de la pandemia, cosas que no se pueden controlar. Tienes razón. O sea, si hay cosas imprevistas, fue la pandemia totalmente. Sí, la herramienta DOFA, hay muchas herramientas, los árboles de decisión también. Yo creo que ya hay respuesta a todo. Nuevamente, gracias por la invitación, un abrazo y las dejo con la siguiente profe. Que estén muy bien. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias, Gracias. profesora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces le vamos a dar la bienvenida a la profe Mélida Cortés. Ella también es contadora pública y nos va a estar contando un poquito de ella y nos va a estar hablando acerca del tema de formalización empresarial y negocio sostenible. Muy buenas Sigue, noches. profe Mélida. ¿Me escuchan? Sí, te Me escuchamos. Muy buenas noches a Abre, por todos. favor, tu cámara. Dame un segundo, por favor. Sí, tengo abierta la cámara. Bueno. ¿Me indican, por favor, si ya ven la pantalla? ¿Ya están viendo la Sí, pantalla? señora. Sí, señora. Bueno, muy buenas Sí, noches a señora. todos. Yo soy contadora de profesión. Me señora. alegra mucho hoy estar con ustedes. También Señora. manejo la parte de control interno
y soy revisora fiscal en otros espacios, también soy docente. He tenido experiencia ya en la parte pública y privada, en diferentes organizaciones, y hoy me encanta estar aquí acompañándolos. Voy a hablarles del tema para continuar la charla tan bonita que venimos realizando de habilidades y toma de decisiones. Voy a hablarles sobre formalización empresarial y negocios sostenibles. ¿Qué es eso? Entonces, todos acá tenemos un negocio, un emprendimiento, ¿sí? Y queremos que ese negocio siga permaneciendo en el tiempo, se sostenga, ¿sí? Qué lindo saber que, por ejemplo, nuestros abuelos tuvieron una idea y esa idea la materializaron y actualmente es un emprendimiento que se mantiene en el tiempo. Todas las ideas y todos los negocios nacen desde pequeños emprendimientos y se van fortaleciendo con el tiempo. Entonces, para esto es necesario, indispensable, dos pilares fundamentales. ¿Cuáles son esos pilares? Uno es el pilar de el manejo de los conceptos básicos contables y el otro es el pilar de la formalización y legalización de nuestro establecimiento. Entonces aquí yo tomo que los emprendimientos son un motor económico, que nosotros, el emprender implica crecer en nuestras capacidades, en nuestra organización y financiamiento y construir negocios sostenibles. Entonces acá yo sé que todos los que están presentes tienen algún tipo de emprendimiento, puede ser comercial, cuando compro y vendo un producto, gastronómico, cuando está asociado a la parte de comidas y bebidas, artesanal, cuando es algo que elaboro y transformo, agrícola, cuando estoy realizando alguna actividad relacionada con el agro. Nuevamente las clases de música. Perdón, pero no se escucha a la profe. La profe se le silenció el micrófono. Por favor, su micrófono se silenció. Ahí está conectada, pero algo le pasó. Regáleme un momentico. ¿Aló, aló, aló? Sí, señora, ya les Bueno, entonces les decía que en la economía los emprendimientos son un motor de crecimiento que ayudan a fortalecer las economías familiares, como también a generar empleo para nosotros, para personas a nuestro alrededor, y ayudan al desarrollo comunitario. Entonces parten de una comunidad pequeña y se van expandiendo, van creciendo a medida que van fortaleciendo las habilidades. Compañeras, por favor, cierren los micrófonos porque no permiten escuchar bien la clase. Gracias. Listo, profe Mélida. Está por ahí conectada. Nuevamente Sí, no le señora. escuchamos. Permíteme un momento, por favor. Voy a volver a compartir. Ahí ven mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Señora. Bueno. Pero no se ve la presentación. No, profe, no se ve. No, señora, no se ve. Permítame un segundo, por favor. Ahí. Ahora sí. Listo. Señora, ya se ve. Bueno, entonces les decía que con todos nuestros emprendimientos estamos fortaleciendo nuestras comunidades y el desarrollo territorial, ¿cierto? Además, ese motor económico que tenemos ayuda ¿a qué? A tres cosas fundamentales. La primera, nos ayuda a tener crecimiento en habilidades blandas porque podemos mostrar las capacidades personales que tenemos, nuestras capacidades de liderazgo y la resolución de conflictos. Cuando nosotros tenemos un emprendimiento, lo creamos porque queremos suplir una necesidad, porque vimos una oportunidad donde de pronto algo otros veían un problema, ¿cierto?
El segundo paso es estructural. Entonces ahí es donde entra la parte contable, en donde vamos a tener nuestros primeros pasos en la educación financiera, en donde vamos a definir cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros egresos, o sea, cuánto estamos vendiendo y cuánto estamos gastando de manera general y si estamos obteniendo rentabilidad de ese emprendimiento o proceso que estamos desarrollando. Y el tercer pilar o paso que damos es el de la formalización. Entonces, en la formalización, ¿qué hacemos? En la formalización obtenemos un beneficio de legalidad, podemos acceder a mejores clientes, a mejores oportunidades, expandirnos en el mercado, obtener créditos y tener nuevos clientes y nuevos proveedores, porque nuestra legalidad es un sello de garantía de que estamos cumpliendo con las normas que tiene el país, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se da el crecimiento en un negocio? Entonces, primero, como lo decía la profe, empieza por una decisión que nosotros tomamos a partir de una idea clara para mejorar o suplir una necesidad que tiene el cliente, ¿cierto? Después de eso viene el liderazgo. ¿Cuál liderazgo? El de la toma de decisión, de generar confianza, de motivarnos para criar ese hijito. Es como un hijito que tenemos que empieza a nacer y a fortalecerse y a crecer día a día con todas las cosas que hacemos, los productos que transformamos, el dinero que recibimos, todas las modificaciones que le hacemos para perfeccionarlo y mejorarlo. Es la forma en que nuestro negocio crece y también depende también fortalece nuestro crecimiento personal, porque cuando tiene un negocio y es próspero, o sea, sigue creciendo, sigue abundando, no se siente consigo mismo un triunfador, ¿sí? Entonces, recuerden que todos los emprendimientos nos ayudan también a fortalecernos como personas, ¿no? Vamos también a fortalecer otra habilidad blanda, como ya lo vimos en la toma de decisiones, que es mejorar nuestra confianza con nosotros mismos, la resolución de conflictos, la manera de comunicarnos y expresar de manera clara lo que estamos ofreciendo, lo que estamos vendiendo, ¿sí? Porque si nosotros de manera clara no damos a conocer nuestro producto, la gente puede hacerse, o el cliente, hablando en lenguaje técnico, puede hacerse una idea errónea del producto o servicio que estamos ofreciendo. Y la organización es que ya voy a empezar a manejar mi tiempo, voy a empezar a clasificar los procesos que llevo a cabo, voy a comprometerme con mi idea, voy a equilibrar mi vida familiar y también a fortalecer mi vida familiar. Entonces, ¿cuáles son las habilidades claves que debo tener como emprendedor? No sé si ahí están viendo bien la presentación. Voy a disminuirla acá un poquitico. Es que, pues, por cuestión del micrófono me tocó abrirla así para poder ver en qué momento se me silenciaba el micrófono. Bueno, entonces, ¿cuáles habilidades claves debemos tener nosotros como emprendedores? Entonces, tenemos que tener una comunicación efectiva, manejar un lenguaje adecuado para dirigirnos al cliente. Un liderazgo o iniciativa para poder salir y enfrentarme a un público, a unos clientes que van a darme una opinión positiva o negativa respecto al bien o servicio que yo estoy ofreciendo, o sea, nuestro producto. Cuando digo bien, es un producto porque es tangible, servicio es intangible. Por ejemplo, cuando nos venden a nosotros el servicio de la educación, nosotros no podemos cogerlo y abrazarlo y decir, este es mi servicio de la educación, no. Y cuando compramos, por ejemplo, una panela, podemos tener el producto tangible, ¿cierto? Saber qué forma tiene, qué es pesada, ¿sí? Entonces, esa parte debemos manejarla muy bien. Inteligencia emocional, como lo decía nuestra conferencista anterior, es importante aprender a manejar las emociones, ¿sí? No todo cuando estamos en nuestro negocio son críticas positivas o críticas negativas. Entonces, hay que evaluar la información que estamos recibiendo de nuestro producto, qué le podemos fortalecer, qué nos ayuda a que nuestro producto crezca, porque esas opiniones
si nosotros las analizamos, nos van a ayudar a crecer. Manejo del tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro propio emprendimiento, nosotros podemos decirle, voy a dedicarle 2 horas, 3 horas, 4 horas en la semana o voy a trabajar toda la semana, depende de la disponibilidad que yo tengo para realizar esta actividad, ¿cierto? ¿Cómo se va la práctica? Entonces, ¿cómo es la comunicación efectiva? Cuando sabemos escuchar qué es lo que necesita el cliente, ¿cierto? Sabemos escuchar. Y además podemos generar lealtad sobre ese cliente. ¿Qué es lealtad? Que ese cliente se vuelve fiel y nos compra siempre a nosotros. Por ejemplo, que nosotros vendemos tortas. Entonces, con nuestra experiencia, la experiencia que vive al comerse una porción de torta, ese cliente es un cliente satisfecho que va a traer muchos más clientes. Acuérdense que el voz a voz es más rápido que algo otros tipos de publicidad. Entonces, cuando el cliente tiene buena experiencia y hacemos que este cliente se fidelice con la marca, entonces él va a conseguirnos comprando y va a traer más clientes satisfechos. El liderazgo no se trata solamente de poner las cosas en marcha y dejarlas ahí que funcionen. El liderazgo se trata de abrir nuevas oportunidades, de ver nuevas ventanas, nuevas oportunidades en donde yo puedo crecer y donde puedo fortalecer ese negocio que tengo, esa iniciativa que tengo, ese emprendimiento que tengo. Entonces, por ejemplo, la venta de panelas que tengo el trapiche, transformo la caña, elaboro mi panela y se la vendía solamente a mis vecinos. Y resulta que llegó un vecino y me dijo, bueno, hay una cooperativa acá, ¿por qué su merced no le vende a la cooperativa? Entonces, es un comentario que un cliente me está realizando, pero es una oportunidad de negocio que yo puedo aprovechar. Entonces, ¿qué tengo que analizar? ¿Tengo la capacidad? ¿Qué capacidad productiva tengo? ¿Qué necesita la cooperativa? ¿Qué cantidad de producto necesita, cierto? Entonces son decisiones que debo analizar antes de irme porque me dieron una idea, pero de mí depende si esa idea, la forma en que la aprovecho. Entonces otra manera es dirigirse allá a la cooperativa y decir, bueno, yo elaboro este producto, tiene estas características y quisiera saber si ustedes están interesados en adquirirlo para comercializarlo acá en la cooperativa. Entonces, primero le dirán que les traiga unas muestras o que de pronto el tamaño no es el adecuado, o que quiere un tamaño más grande, un tamaño más pequeño, ¿sí? Le van a dar unas características de sus necesidades y el producto depende del dueño del aviso, como dicen por ahí, de cumplir o satisfacer esas necesidades para poder aprovechar esa oportunidad. ¿Listo? La siguiente es la inteligencia emocional, es donde se evita perder el cliente. ¿Cómo se evita perder el cliente? Que si de pronto las exigencias que nos hacen en la cooperativa, no, es que el producto es muy grande, usted me está trayendo un panelón de 5 kilos y acá nuestros clientes llevan panelas más pequeñas. No sé si usted tenga la oportunidad de traernos panelas de libra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ajusto mis costos, mis precios, mis tamaños y le digo, sí, me comprometo o no me comprometo, ¿sí? Y no dejo perder el cliente o le digo, deme un mes y yo empiezo a traerle las muestras para ver si su merced las avala y cumplen los criterios que usted me menciona para poderme expandir. ¿Listo? El manejo de tiempo es vital porque muchas veces los emprendimientos cuando están naciendo nos demandan bastante tiempo, pero es necesario organizarnos para que nosotros, como tal, le brindemos nuestra energía a nuestro emprendimiento sin dejar de lado nuestras cosas prioritarias, por ejemplo, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, ¿sí? O qué bonito sería que ellos participasen dentro de nuestro emprendimiento, ¿cierto? Entonces aquí yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál de estas habilidades considera más urgente en el día a día y por qué? ¿Sí? Me pueden ahí, vamos a hacer una pausita como para conocernos y darnos hacer una pequeña charla ahí en el chat. Voy a salir un momento y voy a ir un momentico al chat
si la propia Adrianita me lo permite, para ver si de pronto podemos interactuar un poquito. Entonces acá voy a ir al chat. Entonces, respecto a la pregunta que les acabo de formular, chicos y jóvenes, emprendedores, todos acá muy juiciosos. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, de esas habilidades que les acabo de mencionar, ¿qué habilidad creen que es más urgente tener o que no es necesaria? ¿Cuál de esas? Acuérdense de las que les acabo de mostrar. Sí. Que comprenda o hablar. No le alcancé a escuchar con claridad, qué pena. Aló. Profe, continúa. Lo que pasa es que hay un micrófono abierto, entonces continúa, por favor. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, profe. Entonces vamos a continuar acá. Voy a jalar acá que se me hizo pequeña la pantalla. Listo. Entonces, para tener un control de nuestro negocio, hay que partir de unas partes básicas. Entonces, la primera parte es dividir los ingresos que tengo del negocio y los egresos que tengo del negocio, o sea, lo que recibo por las ventas y los gastos que recibo. Separarlo de los gastos del hogar. Entonces, acá ya definimos, cuando hacemos esa separación, ya definimos cuáles son los gastos de la familia, lo que se invierte en el mercado, en la salud, en el arriendo y demás gastos de la casa. Y tenemos al otro lado la parte que recibimos en cuanto a las ventas, a las materias primas que necesitamos para nuestro negocio. Por ejemplo, si vendemos, qué sé yo, arepas, entonces la harina que compramos, los materiales que compramos para elaborar esas arepas, ¿sí? El arriendo que pagamos de pronto por el local, los servicios públicos que invertimos. Entonces ya empezamos a clasificar e identificar con claridad cuáles son los gastos que vamos a tener en nuestro negocio y qué ingresos estamos percibiendo. ¿Listo? Adicional a eso, con esa información, entonces acá podemos empezar a realizar un flujo de caja. Entonces, ¿qué es un flujo de caja? Un flujo de caja es aquel donde nosotros determinamos con claridad cuánto dinero estamos recibiendo, cada cuánto estamos recibiendo ese dinero, qué gastos o qué salidas de dinero se están dando en razón a nuestro producto, bien o servicio que ofrezco, y podemos determinar la utilidad de nuestro negocio. Entonces, ¿cómo se determina? Entonces, sumo todos los ingresos, o sea, todos los valores de las ventas, sean grandes o pequeñas, las sumo, las totalizo y luego hago lo mismo con los gastos. Los sumo y los totalizo y se los resto al ingreso. Cuando hago esa operación matemática, yo de manera clara puedo identificar si estoy teniendo una ganancia de la actividad que estoy realizando. ¿Qué es una ganancia? Si tengo un excedente, si mis ingresos superan los gastos. Cuando esto pasa, estoy teniendo una utilidad, ¿cierto? Cuando mi utilidad es igual, o sea, mis ingresos son iguales a los gastos, estoy en un punto de equilibrio en donde no recibo ni utilidades ni obtengo pérdidas. Pero si por el contrario, mis gastos superan los ingresos, puedo decir que estoy obteniendo pérdidas. Entonces, es un paso importante que debemos dar para identificar con claridad cómo está nuestro negocio. Es el primer paso. Entonces, ¿de qué se trata? De minuciosamente anotar, ya sea en un cuaderno, quien lo quiere hacer en un cuaderno, lo pueden hacer en un Excel, ¿sí? Empezar a anotar y clasificar los ingresos, sean grandes, sean pequeños, como les decía, por cada venta que recibo y cada uno de los gastos o salidas que estoy teniendo. Así yo puedo identificar, oiga, sí, estamos trabajando, pero sí estamos obteniendo utilidades, ¿sí?
¿Qué pasa si yo no registro? Si yo no registro ni tengo idea si me pagaron, si no me pagaron, voy a entrar en pérdida, ¿cierto? No voy a tener un control y lo que no se controla, pues no sabemos si es bueno o malo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo estoy vendiendo de contado 100.000 pesos semanales, pero estoy vendiendo a crédito 400.000 pesos mensuales. Entonces, ahí, aunque tengo buenos ingresos, porque son 400 más 100.000 en total, son 500.000 pesos, tengo que evaluar en qué tiempo estoy recibiendo esos ingresos, ¿cierto? Porque pueda que yo tenga buenas ventas, pero si yo doy crédito y yo necesito liquidez, o sea, flujo de efectivo diario para pagar los servicios, para comprar los insumos, y los tiempos no se cruzan o no son menores a los gastos, así tenga ventas elevadas, puedo empezar a tener pérdidas. Entonces, es necesario que identifiquemos cómo estamos vendiendo, a qué plazos estamos vendiendo, si estamos dando un crédito o un plazo para que me paguen, cuánto plazo estoy dando, si me están dando una cuota inicial para comprar ese producto, porque es necesario recibir una cuota inicial cuando vendo, ¿no? No entregar el producto e irse a ciegas con una venta cuando el vecino quiera me paga. No, hay que decirle al cliente con claridad, las condiciones son estas, usted va a llevar una panela que vale 20.000 pesos, si la quiere a crédito, entonces el 60% del valor de la panela es de contado y lo demás es a crédito, pero ¿cuántos días de crédito le estoy dando? Porque recuerden que nosotros necesitamos tener flujo de efectivo, no se trata de vender por vender, sino que esos ingresos se vean reflejados en que yo pueda cubrir los egresos que estoy teniendo día a día. ¿Listo? Ahora bien, esto es lo que nos invita a tener un equilibrio financiero dentro de nuestro emprendimiento. Sé que cuando empezamos el emprendimiento hay mucho flujo de caja direccionado a los gastos para empezar ese emprendimiento. Pero esos gastos se pueden clasificar en dos partes. Entonces, ¿cuáles son esas dos partes? Se pueden clasificar en gastos y en costos. Entonces, ¿qué es un gasto? Un gasto es una salida de dinero necesaria para que funcione el negocio. Por ejemplo, el local donde funciona el negocio. Ese es un gasto, ¿cierto? ¿Qué es un costo? Un costo es aquel que yo requiero para elaborar el producto que estoy ofreciendo, ¿cierto? Y ese costo se recupera por medio de la utilidad, ¿cierto? Cuando yo vendo, recupero lo que invertí para hacer esa panela, que era nuestro ejemplo, o para hacer esa arepa, o para hacer esa artesanía, ¿sí? Si yo no hago esa clasificación y esa identificación de los dos rubros, no voy a poder saber cuánto me cuesta elaborar un solo producto para ponerlo a la venta. Y no voy a saber si realmente estoy obteniendo una utilidad o no. Por otro lado, ¿qué hay que hacer con esa utilidad? Ya tuve 20.000 pesos, 20.000 pesos de venta o 500.000 pesos de venta o 2 millones de venta. Listo. Me quedó de utilidad, digamos, 500.000 pesos. ¿Qué voy a hacer con esa utilidad? Entonces, no es solo sacarla y llevármela, no, la utilidad se debe guardar una parte, que es el 10%, para reinvertirla en nuestro negocio, fortalecer nuestro negocio. Porque si nosotros tomamos la utilidad y no la llevamos, solamente quedamos con el capital semilla, o sea, con el capital que inició el negocio. Y necesitamos que el negocio siga creciendo, entonces necesitamos inyectarle capital. Y muchas veces, cuando somos informales, nosotros vamos a adquirir un crédito y el dinero que obtenemos o el apalancamiento va a ser con intereses muy elevados. Entonces nosotros debemos tratar de que nuestro mismo negocio por medio de las utilidades se fortalezca. Entonces, lo que se recomienda es tomar de esa utilidad, esos 500.000 pesos, tomar el 10% y reinvertirlo en el negocio para que mes a mes nuestro negocio siga creciendo. Esa parte de la utilidad se llama
reserva legal, ¿sí? Es una reserva que el Estado menciona que todas las empresas deben realizar, ¿cierto? Entonces, la mayoría de personas cuando estamos en la informalidad, simplemente lo que queremos es percibir una utilidad, pero entonces es necesario que no toda la utilidad la gastemos, sino que nos organicemos y nosotros también nos pongamos un ingreso que va a ser visto como un costo, porque soy la persona que se encarga de elaborar la panela o soy la persona que hace las arepas, que las comercializo. Entonces, yo también me convierto en un costo para la empresa. Entonces, también lo calculo y allí ya también puedo decir, del costo mío son 300.000 pesos. Entonces, ya la utilidad no van a ser 500, sino 200.000, ¿cierto? Entonces ya tengo definido ese costo que yo invierto en tiempo, en fortalecer mi producto, en fortalecer mi servicio, y ya la utilidad del negocio se va a poder distribuir como les menciono. En la parte de la formalización, ¿por qué es importante la formalización? Cuando estamos nosotros en la informalidad o no nos hemos legalizado, no estamos cumpliendo con todos los requisitos legales, es difícil acceder a un crédito en una entidad formal. Es difícil acceder a nuevos clientes porque esos nuevos clientes van a requerir de una legalización nuestra y si nosotros no la tenemos, pues no podemos certificar esa parte, entonces se nos van a limitar los clientes en el mercado y van a decir, no, un momento, porque por ejemplo, soy el éxito y necesito que me venda panela, pero si su merced no está formalizado, no puedo hacer negocios con usted. De pronto, la alcaldía requiere hacer un evento, pero a mí como informal no me pueden contratar. Me pueden contratar siempre y cuando yo tenga los documentos que me digan, yo soy Mélida Cortés y estoy inscrita en la Cámara de Comercio, ejerzo X actividad y esa actividad cumple con los requisitos legales. Entonces, la Cámara de Comercio es uno de los primeros pasos que damos en la formalización. En todos los municipios existe Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio es donde se realiza la matrícula mercantil. En la matrícula mercantil, ¿qué se verifica? Que nuestro nombre o el nombre comercial que vamos a tener no lo tenga ya otro establecimiento. Por ejemplo, yo no puedo venir a poner un ARA, ¿sí? Voy a decir, voy a ponerle a mi establecimiento de comercio o a mi emprendimiento ARA, porque no es permitido legalmente, se llama homonimia, ¿sí? Entonces yo no puedo ponerle a mi negocio un nombre que ya exista en el mercado. Dentro de las cámaras de comercio cotejan esa información, verifican esa información. Nosotros nos inscribimos una vez y luego anualmente vamos y renovamos esa inscripción. Y en caso tal que necesite cancelarla, también nos acercamos y la renovamos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos inscribimos a la cámara y no volvemos? Como es la parte legal y visible de nuestro negocio, vamos a adquirir una serie de multas, ¿sí? Entonces, por eso es bueno que si me inscribo en la Cámara de Comercio, año a año, vaya y me acerque y muestre, allá le piden a uno una información básica de cómo va el negocio, los ingresos que obtuvo el año anterior, si incrementó sus activos o no, y lo registra nuevamente y paga un pequeño valor por el año. Esto es uno de los requisitos de legalidad. El siguiente requisito de legalidad es con relación a la DIAN. La DIAN es la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales. Es el órgano que tiene a nivel nacional el Estado para el recaudo de los impuestos. Pero que yo me inscriba ante la DIAN no quiere decir que automáticamente tenga que empezar a pagar impuestos. Recuerden que ustedes se pueden inscribir como personas naturales o como personas jurídicas. Cuando ustedes se inscriben como personas naturales, están sujetos a unos montos o a unos topes para que ustedes puedan transformarse en responsables, por ejemplo, de IVA, que ahí es cuando empezamos a declarar, ¿cierto? O cuando presentamos nosotros la renta
como personas naturales, también debemos cumplir unos topes. Si nosotros no superamos esos topes, no hay necesidad de presentar esos impuestos. Pero ya cuando estamos dentro de la formalidad y nos volvemos responsables de IVA, por ejemplo, ya empezamos a presentar declaraciones, a llevar contabilidad formal, a emitir factura electrónica y eso. Y esta parte no nos debe dar miedo porque es que lo que pasa es que si nosotros emitimos factura es porque a nosotros nos generan facturas. Por ejemplo, si nosotros compramos la caña para la elaboración de la panela, Y la pijama la tiene. y tenemos el documento soporte de la compra de la caña, ese se vuelve La un costo. pijama. Quiere decir que a mí, de los La pijama 20.000 suya. pesos en que vendo esa panela, el costo de la caña, digamos que son 8.000 pesos, 9.000 pesos, me deduce el valor a pagar de mi ganancia. Entonces, no quiere decir que cuando yo emito factura, la otra persona donde yo adquiero no me emita factura. Entonces, por eso es que las personas, cuando yo ya soy formal y emito factura, tratan siempre de comprarle a una persona que emita factura para que igual sus costos se vean reflejados y sus ingresos se vean reflejados, porque eso es una balanza que le permite al Estado identificar si a usted le toca presentar la declaración y pagar o solamente presentar la declaración, ¿sí? Entonces es importante esa parte. Ahora, en la alcaldía también hacemos un proceso de formalización porque allí también nos inscribimos para el impuesto de industria y comercio o ICA. Ese impuesto de industria y comercio se deben inscribir todas las personas naturales o jurídicas que realicen una actividad comercial, industrial o de servicios dentro de determinado territorio. ¿Por qué digo determinado territorio? Porque ese impuesto es un impuesto de orden municipal. Cada municipio tiene su acuerdo municipal por medio del cual cobra este impuesto, ¿sí? Entonces, año a año se paga vencido. Usted se inscribe y al año siguiente, por ejemplo, se inscribió hoy 1 de junio, no tiene que pagar de una vez, sino usted el año siguiente, en las fechas que tiene pactada la alcaldía, que es al máximo hasta el 30 de abril, debe acercarse a la alcaldía, presentar su declaración y cancelar los valores correspondientes al impuesto por ejercer su actividad comercial, industrial o de servicios. Igual en la DIAN, cuando usted ya empieza a ser una persona formal que tiene que declarar o presentar sus declaraciones, sus impuestos, entonces debe asumir y estar pendiente de los calendarios tributarios. ¿Qué es eso? Son unas fechas específicas que año a año nos publica la DIAN, en las cuales se deben presentar los diferentes impuestos a que haya lugar. Acuérdense, no todas las personas tienen que estar presentando todos los impuestos cuando somos personas naturales. Cuando ya somos personas jurídicas, pues la persona natural soy yo, Mélida Cortés. La persona jurídica puede ser el Éxito, ¿sí? Puede ser el Banco Bogotá, puede ser el ARA, ¿sí? Entonces, cuando ya somos personas jurídicas, también nacemos para la ley con unos derechos y unas obligaciones. Entonces, en ese caso, ya nosotros entramos con una serie de responsabilidades que vamos a asumir a través del tiempo, siempre y cuando nuestro negocio esté funcionando. También debo informar a la DIAN si en algún momento, a la Cámara, a la DIAN, a la alcaldía, si en algún momento yo dejo de ejercer ese negocio, debo ir a informarlo, cancelarlo. Porque si yo dejo así que hoy cerré y dije, no, yo ya no quiero seguir con ese negocio y hoy cierro y me voy, ya no da más. Entonces, no necesariamente es esa la actitud, sino que yo debo hacer unos procedimientos, así como cuando me formalicé, para cerrar ese ciclo. Si yo dejo abierto ese ciclo, me va a generar multas, sanciones, intereses. Entonces, es necesario que cuando hagamos nuestra formalización, estemos muy atentos de nuestras responsabilidades. Eso no es un castigo.
no es un castigo, es una manera de legalizar nuestro esfuerzo, visibilizarlo, porque como les dije ya, nosotros cuando tenemos nuestro RUT, cuando tenemos nuestra Cámara de Comercio, que es el certificado de existencias que nos dan allí, nosotros ya podemos presentarnos a la cooperativa de un colegio y decir, no, yo quiero llevar la cooperativa y tengo mi actividad económica que me respalda, o puedo hacer los diseños para los recordatorios que van a dar en el encuentro de la cultura, o puedo vender mi producto en una feria de emprendimiento, ¿sí? Todo depende de la mirada que yo tenga. Adicionalmente, va a ser mucho más fácil adquirir un crédito. Si usted ya va a una entidad financiera, lleva sus ingresos y sus egresos claros, allí usted puede adquirir un crédito a más bajas tasas de interés, con cuotas moderadas, a los espacios que su merced necesita a la medida de su negocio, ¿sí? Ahí ya no le van a decir el interés al 20, el interés al 10. No, ahí hay unas tasas preestablecidas que son regidas por el Banco de la República y que nos las muestran cuando nosotros nos hacen el estudio de nuestro crédito que vamos a solicitar. Cuando ya pasamos y nos volvemos un negocio formal, así creciente, pujante, nosotros ya, como les decía, podemos adquirir créditos y financiación con más facilidad. Y también podemos presentarnos a proyectos. Cuando estamos formalizados, nosotros podemos presentarnos a convocatorias, a proyectos, desde que tengamos organizada nuestra contabilidad, estructurada nuestra organización. Ya yo puedo presentarme a una convocatoria, qué sé yo, al Fondo Emprender, al SENA. Puedo presentarme a una convocatoria que haga la alcaldía, a una convocatoria que haga la gobernación, dependiendo del tipo de bien o servicio que yo estoy manejando. ¿Y qué hacen esas convocatorias? Esas convocatorias, cuando yo paso, me ayudan a fortalecer y a crecer en mi negocio, en mi emprendimiento. También me puede fortalecer para conseguir nuevos clientes, ¿sí? Porque yo ya no solamente le voy a vender al vecino y al familiar, sino que yo ya voy a poderle vender a la cooperativa, voy a poderle vender al banco, a la alcaldía, a otras entidades privadas, y ellos me van a comprar mi producto con confianza porque yo estoy cumpliendo los requisitos de ley para estar dentro de ese círculo para acceder a esos clientes, ¿cierto? Puedo contratar hasta con el Estado, ¿cierto? Presentarme allá y decir, no, pues yo como elaboro un producto que es la panela, yo puedo presentarme si están haciendo convocatorias para el PAE y ofrecer la panela, ¿sí? Por ejemplo, apoyo y formación. Entonces, cuando yo me inscribo en la Cámara de Comercio, cuando me inscribo en la alcaldía o cuando me inscribo ante la DIAN, ellos brindan charlas, brindan talleres, habilidades donde yo puedo fortalecerme en diferentes habilidades, en habilidades de marketing, atención al cliente, fortalecimiento empresarial, fortalecimiento financiero, tributario, contable, ¿sí? Y también en mejorar nuestro producto, ¿sí? Mejorar que el empaque, mejorar la marca, me ayudan a seguir otros protocolos, porque de pronto cuando vendo productos alimenticios necesito unas certificaciones INVIMA, necesito unos certificados, entonces me pueden capacitar en todas esas áreas, pero ¿qué necesito? Formalizarme, porque si yo no estoy formalizado, pues no voy a poder acceder porque la base de datos, no voy a ser parte de esa base de datos que van a tomar en cuenta para realizar esas capacitaciones, ¿sí? Entonces, es necesario también para acceder a todas esas capacitaciones. Cuando ustedes se inscriben a la Cámara de Comercio, también les brinda la oportunidad de capacitarlos en diferentes áreas. Nosotros como universidad les brindamos también esos espacios para que ustedes se capaciten y se fortalezcan, ¿sí? Todo depende de la manera en que se entablen las relaciones entre los beneficiarios, ya sea
ustedes y la empresa donde van a ir a recibir esas capacitaciones, ¿cierto? El SENA les da capacitaciones cuando están formalizados. Igual también cuando están en proceso de formalización, hay muchos apoyos también en las alcaldías, en la misma cámara, en la universidad. Pueden acercarse acá si ustedes necesitan acompañamiento, dirigirse a nosotros y nosotros de alguna manera podemos organizarnos para ver qué mecanismo se puede utilizar para que ustedes se fortalezcan. Nosotros acá dentro de la universidad tenemos las incubadoras de negocio que la profe Adriana maneja mejor que yo, pero hay mecanismos en los que ustedes pueden participar y fortalecer todas sus habilidades comerciales, sus habilidades contables, tributarias, de producto como tal, de marca, de atención al cliente y demás. Protección y crecimiento. Entonces, no es lo mismo ustedes estar allí informales, que son invisibles para el Estado, que estar formales y visibles para el Estado. Entonces, esa protección que le da a usted la cámara es que quiere decir que si mi negocio se llama, se llama, bueno, como es una venta de panela, desde el comienzo puse el ejemplo de la panela, em, el trapiche del pueblo, ¿sí? Por ejemplo, el gran trapiche, ¿sí? No puede llegar otra persona y decir, ah, no, es que yo ya hago parte del gran trapiche de eso. No, él tiene que identificarse y la ley lo protege para que nadie a nombre suyo haga negociaciones, ¿sí? Que solamente usted pueda usar esa razón comercial o ese nombre legal para hacer sus negociaciones, para hacer sus trámites. Nadie puede usar su buen nombre como empresa ni como persona para beneficiarse de los productos que usted hace o para perjudicarlo, porque hay personas con muy mala intención que pueden llegar, en vez de querer beneficiarse, perjudicar su negocio. ¿Listo? Por último, les quiero dejar la reflexión relacionada con que el emprendimiento no solo es crecer y esforzarse físicamente, sino también es organizarse, educarse, tener una visión sobre a dónde quiero llegar, el fortalecerse como mujer, crecer como mujer, mejorar su calidad de vida, fortalecer su familia, fortalecer su comunidad, porque no hay nada más bonito que ver crecer la comunidad donde uno está, ¿no? Y que un negocio organizado tiene más oportunidades de crecer, acceder a apoyos y construir un mejor futuro cada día. No sé si aquí llegamos. Profe Miriam, muchas gracias por esa capacitación que hoy nos brindó tan bonita, en donde sé que muy seguramente pudieron captar muchas cosas, aprender muchas cosas y entender que no están solas y que hay otras entidades que les pueden apoyar para fortalecerse. Y ¿Listo? adicional. Hay algunas preguntas dentro del chat, Sí, entonces, señora. para que su merced las pueda de pronto responder, si tiene conocimiento para hacerlo en este momento. Bueno, entonces nos dice por acá. Espérenme, ya miro. Bueno, mientras la profe Mm. Adrianita ubica las preguntas, entonces acá el secreto empresarial depende de las habilidades internas y externas. Entonces, ¿cuáles son las habilidades internas? La parte del conocimiento del producto, la parte contable, la parte organizacional. Y la parte externa depende de la formalización, ¿cierto? En donde ya vamos a visibilizar nuestro negocio legalmente. Entonces sabemos ya como tal desde aquí que la formalización sin contabilidad es un peligro, ¿no? Si nosotros nos formalizamos y no somos organizados, tampoco vale de que estemos formalizados si no llevamos un estricto registro de nuestras transacciones, ya sea entradas o salidas de dinero, porque así podemos medir con claridad y tener fiabilidad sobre nuestro negocio. Bueno, mi profe, acá hay una pregunta que dice, tengo una pregunta, ¿cuánto paga uno anualmente cuando registra su empresa o qué porcentaje es? Bueno, en las cámaras de comercio depende
depende de los ingresos, ¿no? Entonces, depende de los ingresos que usted registre o el capital que usted registre. No es más, o sea, cuando el negocio es pequeño y se está formando, está empezando, no son más de 100.000 pesos que se pagan en Cámara de Comercio. De hecho, el valor es inferior. No tengo la cifra exacta, pero sí es un valor pequeño que se incrementa. Ojo, si usted, por ejemplo, la renovación de las cámaras de comercio se hace todos los años antes del 30 de marzo. La cámara antes del 30 de marzo. Si usted no va antes de esa fecha a renovar, cancelar o demás, su merced al 1 de abril va a hacer ese trámite y ya le cobran una multa. Y cuando usted paga esa multa, después el valor de la renovación no le va a bajar de lo que usted pagó en ese momento. Entonces, por eso es que yo les recomiendo que hagan sus trámites a tiempo, que ya empiecen como a hacer sus fechitas de que, bueno, me voy a ir a escribir a la cámara. Entonces, sin importar que yo me escriba en junio, que me escriba en diciembre, que me escriba en enero, todos los años debo renovar mi Cámara de Comercio. Debo acercarme allá a la Cámara de Comercio y les decía, llevar los ingresos que he tenido en el periodo y de acuerdo a esos ingresos que he tenido, me cobran un porcentaje. No lo tengo explícitamente acá el porcentaje que es, pero me cobran un porcentaje dependiendo del nivel de ingresos que yo tenga. Listo, profe, gracias. Profe, hay otra pregunta. Dice, si una persona se encuentra reportada con 12 años sin data crédito, ¿eso le podría perjudicar en ProMujer? Uy, caramba, ya su merced se está orientando a una parte de las normas financieras y pues lo primero pues es tratar de subsanar, ¿no? Subsanar ese reporte porque pues si su merced está reportado y va a presentarse a un crédito, pues lógicamente ellos van a mirar su historial. Es como aquel que como aquel que quiere un crédito y dejó de pagar, el año pasado estaba pagando un crédito y se le olvidó y dejó de pagarlo por X o Y razón y nunca se acercó al banco a decir, bueno, por esa razón yo no pude pagarlo, no pude continuar. Y el banco pues tomó medidas y bueno, en últimas no le cobró, digamos, castigó la deuda, pero a usted sí le hizo un punto rojo allá. Entonces, cuando usted va a la otra entidad financiera a pedir ese crédito, por ese punto rojo, a su merced ya lo van a rechazar. Entonces, es bueno subsanar esa parte, acercarse donde su merced tiene digamos, la deuda y pues ver cómo si ya la castigaron, si ya le subsanaron o cómo se está realizando ese procedimiento para que su merced pues ya le hagan el procedimiento para que pueda tener nuevamente limpio su data crédito, o sea, le puedan hacer el borroncito, ese puntico rojo. Bueno, profe, acá hay otra pregunta. Dice, cuando una empresa le hace a uno retención en la fuente y reteica, tengo RUT, pero no declaro IVA. Bueno, la retención en la fuente no es un impuesto, ¿sí? Entonces ya entramos aquí a hablar en términos tributarios y contables. Entonces, cuando nosotros nos hacen retención en la fuente, está asociado a un impuesto de orden nacional que se llama la renta, ¿sí? La renta. Entonces, esa retención en la fuente es un anticipo o un pago, un abono que usted va a hacer cuando su merced le toque presentar ese impuesto. Entonces, su merced, ¿qué hace con esa deducción? Cuando le están cobrando a su merced la retención en la fuente, su merced año a año, antes del 30 de marzo, va a las entidades donde le cobraron la retención en la fuente, que le emitan el certificado de la retención y su merced cuando presenta la renta, si le da de tocar pagar 1.000 pesos y tiene de anticipo 300, entonces ya no le va a tocar pagar 1.000, sino 700 pesos, ¿sí? Esos anticipos es un ahorro, pero se dan año a año y se pierden cuando uno no presenta la renta. O sea, si usted no reconoce que su merced tiene unos ingresos, o sea, cuando usted le practican muchas retenciones en la fuente, pero usted no es responsable de presentar la renta y no la presenta a pesar de tener esos anticipos ahí guardados, su merced pierde los anticipos.
Pero cuando usted presenta la renta voluntariamente, es una presentación de renta voluntaria, no quiere decir que todos los años subsiguientes la tenga que seguir presentando, no. La presenta, reconoce sus anticipos, los va guardando como en un bolsillito ahí del Estado. Entonces, cuando usted ya la necesite para pagar algo, le toque pagar en algún caso, el Estado toma eso que su merced ya ha pagado y le resta el valor. Con relación al ICA, que su merced me dice que le cobran el ICA no es el IVA. El IVA es un impuesto de industria, es un impuesto de orden nacional que grava el consumo de un bien o servicio. O sea, cuando el servicio o bien que yo adquiero está grabado, inmediatamente cuando lo compro, me cobran el IVA. ¿Sí? Entonces es indirecto porque no tiene nada que ver con si usted tiene 1.000 millones de pesos o si tiene 100 pesos en su bolsillo. Simplemente por adquirir ese producto le cobran el IVA. Y el ICA, que su merced me está diciendo, se relaciona con el impuesto de industria y comercio. Entonces, ese es un anticipo que su merced está haciendo también del impuesto de industria y comercio. Cuando es anticipo, porque a veces le están cobrando ese ICA, cuando su merced le compra a personas responsables de IVA, ellos deben liquidar ese impuesto porque es una de las obligaciones que adquieren las personas jurídicas y responsables de ese impuesto. Gracias, profe. Hay Con otra todo gusto. preguntita acá. Dice, ¿cuáles son los requisitos que necesito para registrar mi empresa o qué documentos debo presentar? ¿Qué tipo de empresa es? Primero tenemos que saber qué tipo de empresa es. Si me voy a registrar por primera vez y lo voy a hacer en Cámara de Comercio, allí me ayudan a gestionar el RUT, que es el registro único tributario, en un borrador. Elijo allí, tengo que llevar identificado con claridad qué es mi bien o servicio que ofrezco. Y allí me lo ubican en un catálogo SIU de actividades, se llama catálogo SIU de actividades económicas. Entonces allí me ubican mi actividad comercial y definen mi actividad comercial y me realizan el RUT, me acerco con mi cédula, debo tener con claridad un correo electrónico, el domicilio, el número de teléfono. Entonces, si yo me voy a la Cámara de Comercio a matricular mi negocio, a hacer la matrícula mercantil, debo llevar mi cédula, ¿sí? Original. Debo llevar con claridad a qué me voy a dedicar, ¿sí? ¿Cuál es mi negocio? Adicionalmente, ¿con qué dinero o con qué capital estoy iniciando ese negocio? Definir el correo electrónico donde a mí me pueden llegar las invitaciones de la cámara, capacitaciones y demás, el número de teléfono y el domicilio. El domicilio es donde voy a ejercer esa actividad comercial, que la voy a ejercer en Chiquinquirá, en la esquina de la 12 con 12. Ahí yo lo registro ahí. Con esos datos hago mi registro, cancelo y ya me dan mi certificado de existencias. Eso es un trámite que se hace en un día. En un día, o sea, mediodía, o me tardo haciéndolo en una cámara de comercio. No me tardo mucho, simplemente es llevar los datos correspondientes. Y lógicamente tener la contraseña de mi correo, porque es el mismo correo que va a quedar en la DIAN para cuando yo necesite hacer algún trámite, pueda acceder por medio de mi correo. Bueno, profe, aquí hay otra preguntita. Dice, ¿cuáles son los impuestos y beneficios de las ESAL? Aquí ella me está mencionando una conformación de una persona jurídica. Ella me está hablando de las SAS, ¿cierto? De las sociedades anónimas simplificadas. Entonces, existen diferentes tipos de impuestos en Colombia, dependiendo la actividad de impuestos de orden nacional, de orden departamental y de orden municipal. Entonces, uno de los impuestos nacionales que hay es el IVA, el impuesto al valor agregado, que en el caso de la SAS debe ser asumido y debe ser categorizado en el momento de la compra y de la venta de un bien o servicio
que se encuentre grabado. Ahí en este caso debemos verificar si está grabado a tarifa general o a tarifa diferencial, si es un bien exento o es un bien excluido. Entonces, de acuerdo a esa normatividad, ya identificamos en qué momento debemos presentar como empresa, porque cuando ella me habla de esa figura, es una empresa, es una persona jurídica con uno o varios socios. Entonces ahí esa persona, registra los bienes de la empresa y tiene que, lógicamente, llevar contabilidad organizada, emitir factura electrónica, realizar sus compras con factura electrónica, llevar soportes de nómina con claridad y elaborar toda su contabilidad como lo ordena la norma y adicionalmente encontrarse bancarizada. ¿Qué quiere decir eso? Que su merced recibe el efectivo, pero lo traslada a la entidad financiera a nombre de la empresa, ¿sí? Entonces, hablábamos del IVA. Es un impuesto que cuando se asume la responsabilidad por primera vez, se debe pagar bimestralmente, de acuerdo al calendario tributario. Ese es uno de los impuestos. El segundo es la renta. En este caso, está obligado a presentar el impuesto de renta, que el impuesto de renta, al igual que el impuesto de industria y comercio, se paga año vencido. ¿Qué quiere decir año vencido? Que en el 2026 yo estoy cancelando como persona jurídica el impuesto de renta de 2025. Y así como persona natural, pero en este caso es obligatorio. Entonces es obligatorio el IVA, es obligatorio la renta. Si vendemos productos comestibles, el impuesto de industria de consumo también es responsabilidad. Entonces ahí ya serían 3 impuestos de orden nacional. Ahora, de orden territorial están las ordenanzas asociadas a nuestra actividad comercial, si las hubiese, y de orden municipal está el impuesto de industria y comercio. Entonces son esos impuestos que su merced debería cancelar durante el año. Entonces, Bueno, mi dependiendo profe. el calendario Gra- tributario. Gracias, mi profe. Aquí hay Emilia. una mano levantada que es de Mónica Velázquez y vamos a contestar una última pregunta. Ya finalizamos porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Listo? Sí, Mónica, señora. ¿puedes, por favor, hacer la pregunta? Buenas noches, doctora. Buenas noches a todas compañeras y compañeros. Muy buenas Bueno, noches. es que yo durante la conferencia, Merced dijo algo que la universidad apoyaba, no sé si de pronto escuché mal, los proyectos del Fondo Emprender, de pronto no es como No, no, no. apoyar, o sea, no, Eh, espera, o sea, de pronto asesorar. Continúa. De pronto es que yo ya he presentado 2 veces el proyecto, lo tengo, pero siempre, digamos, pasa algo no sé, de pronto para el punto de vista técnico, por ejemplo, en caso técnico mío, me han pedido que necesito tener, o sea, un asesor de venta, algo técnico, o sea, que yo no sé, no lo logro entender que ellos lo que ellos quieren. Entonces yo de pronto o sea, lo que entendí de pronto que de pronto hubiese como una asesoría para pues profundizar un poquito más el proyecto y que pues no pueda tener otra devolución de pronto en un futuro. No sé si entendí mal. Bueno, dependiendo del tipo de convocatoria que nos presentemos, vemos quién oferta esa convocatoria, ¿sí? Entonces, en el caso del Fondo Emprender, es una convocatoria que abre el SENA, ¿cierto? Entonces, quienes dan los pasos, quienes dan todos los parámetros para esa convocatoria es directamente el SENA. Nosotros, ¿qué podemos hacer de pronto desde nuestro nivel académico y de pronto desde la universidad? Es que su merced se vincule a unos procesos que lleva la universidad, donde la profe Adrianita de pronto puede ser más específica, para que a ustedes se les fortalezca desde allí algunos pasos para el fortalecimiento de su emprendimiento. Entonces ahí está la parte relacionada con algunos puntos claves que les van a ayudar a crecer en cuanto a su incubación de su negocio, en cuanto al crecimiento de su negocio, en cuanto al marketing, en cuanto a la parte de ventas.
en cuanto al logo, en cuanto a empaques y en cuanto a marcas. Creo que esa es la parte que hace la universidad. De esa parte no me atrevo a eso, pero pues que quede claridad que nosotros como universidad podríamos llegar de pronto a asesorarles siempre y cuando pues se establezca una serie de, ¿cómo se llama? De convenios o conexiones ya con la universidad, y es un tema pues que en este momento a mí se me escapa de las manos cómo se realiza. Yo creo que de pronto con la Fundación Caridad y Esperanza se puede buscar la forma de poder ayudar para que alguna persona que esté directamente relacionada con el SENA y maneje este tema pueda hacerles una charla, una capacitación. Incluso sé que varias personas, algunas personas de las que están vinculadas con la Fundación Caridad y Esperanza en la red de mujeres han presentado proyectos a convocatorias de Fondo Emprender. Entonces, estas personas pueden enseñarles con base a la experiencia para así poder direccionar un poco mejor ese proyecto que estás presentando. Bueno, veo acá que Olga tiene la mano levantada. Olga, haznos tu pregunta. Gracias. Quiero hacer un aporte. Nos decía la doctora que para poder acceder al Fondo Emprender es registrados en Cámara de Comercio. Disculpas, pero ahí hago la corrección. Para poder acceder al Fondo Emprender no se debe estar registrado, o sea, como persona natural con comercio sí puedo, pero necesariamente o obligatoriamente ellos exigen que no esté el comercio registrado, porque se registra después de haber sido aprobados en el Fondo Emprender. Eso por una parte. Por otra parte, la Cámara de Comercio tiene un programa que se llama, bueno, se me acaba de ir el nombre, bueno, pero ahí ustedes entran, se inscriben, no importa que no estén registradas y acceden a muchísimos cursos. En medio de esos cursos hay asesorías, acompañamientos, incluso en algunas cámaras de comercio hay talleres presenciales semanales que van el uno ligado al otro, son muy buenos. Qué pena, se me acabó de ir el nombre del programa como tal, pero se accede a la página y aunque no estén registrados, la persona que ya está registrada sí accede a unos beneficios especiales, adicionales. Pero pues hago esa aclaración para lo del Fondo Emprender y también se puede acceder a Cámara de Comercio cuando ya estemos registradas como persona natural con comercio. Obviamente hay algo adicional. Ese era mi aporte. Gracias. Te agradezco Muchísimas mucho. gracias, muy pertinente tu aporte. Gracias porque nos ayudas a despejar dudas o inquietudes que de pronto nosotras no tenemos el conocimiento específico en ese tema. Bueno, creo que aquí está Judy. Judy, hacerles la invitación para la participación de la siguiente Cátedra Social Solidaria que vamos a trabajar de hoy en 8 días. Es festivo, pero las esperamos el martes a las 7 de la noche. El martes estamos específicamente a 9, ¿cierto? El 9 de junio las esperamos a la capacitación a las 7 de la noche. Ahí vamos a trabajar específicamente manejo de redes sociales para negocios y marketing con historias. Entonces nos va a estar acompañando una persona también que tiene mucho conocimiento con respecto a este tema. Y nos va a orientar específicamente cómo podemos empezar a mover nuestros emprendimientos desde la parte de mercadeo, desde la parte de redes sociales. Entonces va a estar muy interesante. Por ahí me estaban hablando algo de que habían restricciones porque ahora les estaban pidiendo los sistemas de seguridad y salud en el trabajo en algunas partes para poder trabajar. Es que es Va a obligatorio. haber una capacitación en ese tema ya les digo qué fecha exactamente. Tenemos la capacitación, es el lunes 15 de junio, para que todas estén conectadas. Yo les voy a trabajar ese tema de seguridad y salud en el trabajo, lo vamos a trabajar bajo la resolución 0312, en donde vamos a hablar cuáles son esos requisitos que exige el Ministerio de Trabajo de acuerdo a la cantidad de trabajadores que ustedes tengan vinculados, de acuerdo al tipo de organización que son, de acuerdo al tipo de riesgo. Entonces ahí vamos a estar trabajando ese tema que va a estar muy interesante. La idea es que ustedes aprendan a cómo poder implementar ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Cuando somos pequeños empresarios, no obligatoriamente tenemos que contratar a alguien para que lo implemente, pero sí tener un poco de conocimiento acerca del tema, y yo les voy a dar esos tips como para que ustedes se inicien a desarrollar ese tema. Darle las gracias
por participar el día de hoy pues a esta cátedra social solidaria en donde nos acompañó en primer momento pues la doctora Miriam, en segundo momento la doctora Mélida, dándonos y brindándonos un poco de sus conocimientos, compartiéndolo con ustedes. Esperamos que haya sido interesante pues estas charlas que tuvimos el día de hoy. Por favor, las personas que hacen falta por registrar su asistencia, realizarlo. Compartimos también el enlace de la encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante diligenciar estos temas porque, primero, de ahí vamos a sacar los datos para poderla certificar a ustedes y segundo, a nosotros nos evalúan. Entonces, digamos que también van a decir, bueno, déjennos ver qué piensan las personas que están participando. Entonces, si no tenemos estos registros, pues no, de pronto no podemos tener continuidad en los procesos que estamos adelantando con ustedes. Entonces, sí, muy invitadísimas, porque por favor diligencien esos enlaces, se los voy a compartir de nuevo. Y Julie, te dejo con tus mujeres. Gracias, Adrianita, profes, de verdad, muchas gracias. Prendamos un poquito la cámara y si podemos sacar una fotografía así sonriendo, bien lindas, todas contentas de toda esta capacitación que nos han dado. Mil gracias, de verdad. No sé, Adrianita, si tú en el computador para que quedemos todas ahí. Sí, ya les voy a tomar, pero entonces toca que me esperen un tricitico porque tengo 7 pantallas habilitadas de ustedes, entonces tengo que ir pasando para irles tomando la imagen y que todas me queden, ¿listo? Entonces, por favor, habiliten todas las pantallas, Andrea, Ingrid, Daisy, Mónica, digamos en esta pantalla, las personas que están, Sandra, Carolina, las personas, Olga, las que están acá, Gracie, las personas que están acá, ¿listo? Vamos a activar toda la pantalla. ¿Listo? Y también contarles, chicas, mientras Adrianita va sacándonos fotos bien lindas, entonces para que entren en la página de la Red de Mujeres, www.reddemujerestransformadoras.com, allí van a encontrar convocatorias. Estas convocatorias ustedes revisan dónde pueden aplicar, dónde no pueden aplicar. Lo del Fondo Emprender, la profe Mélida también decía que para empresas ya constituidas legalmente y también una compañera participó y decía que como persona natural. Entonces, en el perdón, Julie, perdón, estoy tomando el pantallazo de la segunda pantalla. Entonces, Belén, Lorena, María Ropero, Nayedex, Sirley, por favor activen cámaras, Derly, Ángela, Elena Velandia, Linis, Beatriz Rojas, activen cámara, por favor, y digan Bien. whisky. Ya. Entonces les decía, también persona natural y también persona jurídica, ambas convocatorias se pueden. Entonces, las que ya tienen legalmente constituida su empresa también pueden participar. Entonces, vayan a la página de la fundación, de la red, de nuestra red de mujeres, ahí colocamos todas las convocatorias, estamos alimentándolo. Cada día alimentamos más ese banco de proyectos de convocatorias para que ustedes revisen cuáles pueden ustedes participar, cuáles aplican, cuáles no. Entonces, chicas, agradecerles, nos vemos el martes, no me acuerdo qué otros tipsitos era que teníamos que contarles. Lo cierto es que estamos pensando en seguir fortaleciéndonos. Una chica de Venezuela también nos ofreció que nos va a ayudar en la elaboración de proyectos, entonces estemos todas atentas, escribamos en el chat qué tipo de capacitación más les gustaría, cómo les gustaría que funcionara la red, qué les gustaría a ustedes o cómo ustedes aportarían a la red o qué beneficio les gustaría que tuvieran la red. Mejor dicho, queremos fortalecer esta red de todas las maneras habidas y por haber, pero hay que escucharnos, ¿no? Hay que conocernos entre nosotras qué necesidades tenemos y qué podemos aportar, o qué les llama la atención de esta red, o qué les gustaría que hiciéramos para fortalecernos. Entonces también escribamos ahí, participemos, aportemos y así cada vez vamos fortaleciendo, nos vamos a presentar a más convocatorias, también nosotros la fundación, la red, para que podamos brindar este tipo de capacitaciones de manera gratuita. Entonces, no siendo más, chicas, gracias otra vez a la UNAD, gracias a ustedes por estar participando, por estar pendientes, abracitos, estamos ahí pendientes entonces, feliz noche, chao, chao.
Feliz Pregunta, noche. buenas noches. Gracias. ¿Será que pueden Chao. pasar el link de Entonces la nos página, vemos el por favor? día martes. Feliz noche, Dios les bendiga. Martes 9 de junio. El Sí, martes. nuestra próxima charla es para el martes, ¿listo? Martes 9 de junio. Ok, listo. Muchas 7 de la gracias. noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. ¿Alguien tiene de pronto el link de Pásenos la su página de presentación. mujeres? Buenas noches. Es que Chao. no sé en dónde buscar ese, o sea, cómo busco la página de la red ¿Nos de pueden mujeres. compartir las presentaciones, por favor? Julie, ¿todavía estás por ahí? Que por favor compartas el link. No, creo que Y ya se las fue. presentaciones, por favor, por WhatsApp. Creo que Julie ya se fue. Por el WhatsApp, si ustedes están en el grupo de WhatsApp de la red, por favor soliciten ahí la información, ¿listo? Feliz noche para todas. Gracias, feliz Feliz noche. noche. Feliz noche, profe. Hasta luego. Muchísimas gracias. Feliz noche. Con gusto. Gracias. Feliz noche. Igualmente. Hay una pregunta, ¿son 2 links de asistencia o solo uno?